Familia, continuamos en esta segunda hora. Ahora tenemos a Indica. Vamos a hablar un poquito de preguntas y respuestas que tienen que ver con el yo soy, la canalización y lo que uno no es, ¿vale? Pues está el yo soy y lo que no es. Y para eso ahora entraremos con Indica. Pero antes deciros que aquí arriba tenemos un enlace que pueden compartir en sus redes sociales, grupos de WhatsApp y Telegram. Es decir, que estamos en vivo, nos pueden ver en diferido y como YouTube a veces no... La campanilla pues no suena, suscribiros, pero saber más o menos los horarios, que siempre de 5 a 10 estamos aquí en directo. Entonces pueden entrar directamente y nos pueden ver. ¿En qué canales? Pues bueno, sobre todo en la plataforma de Twitch, se llama Caja de Pandora Vídeo para que se suscriban. En los Facebook, la Caja de Pandora, el grupo, y la fanpage, la Caja de Pandora /vídeo. Y en YouTube estamos en Matrix Pandora, Caja de Pandora, Luis Palacios, Pandora TV y Pandora Salud. Y dicho esto ya, vamos a hablar con nuestro amigo Indica, que lo tenemos por aquí. ¿Qué tal, Indica? Muy bien, Luis. Aquí estamos. Me ha hecho gracia lo de preguntas sin respuestas. Es como muy poco sexy, ¿no? La gente es como, bueno, pues me voy a aprovechar para ir a comer algo, ir al baño, ¿no? Me salto a la sección de preguntas sin respuesta. Es que hoy tengo un humor cínico. Que puede ser que haya preguntas que no tengan la respuesta, ¿eh? Por eso, pero vamos a intentar hacer el título más sexy. ¿Sabes lo que estaba pensando yo en ese momento? En los que se habían puesto ya el pinchacito, que ya eran como zombies, iban por la calle como sin alma, que los ves con esas caras de preocupado. Entonces, por eso me ha venido lo de preguntas sin respuesta, como diciendo a estos que le podemos responder, si no hay manera ya de poder ya guiarlos. Han perdido en el mundo del... ¿Cómo le llaman los católicos estos que está entre medio de un mundo y el otro? El limbo. Se han quedado en el limbo. Estos se han quedado en el limbo. ¿No tienes personas cercanas que hayan tomado la decisión? Sí. Familiares o personas. Tengo algunos que no les ha pasado nada. Otros que nada, les dio una pequeña reacción y poco más. Otros que las emociones no les aparecen por ningún lado, se han vuelto muy serios. Y otros que se pusieron muy chungo y han tenido problemas de movilidad. He visto estas 4 versiones. Bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando todos los próximos meses y años. Bien, todo bien. Mucho zombie. Estaremos rodeados durante 10 años de la última generación del 80% de la gente que vive en el planeta Tierra. Luego pasaremos a una minoría, pero no tiene que ver nada con los pinchacitos ni los medicamentos. Tiene que ver con que la gente es estéril y no puede tener hijos. Entonces, las siguientes generaciones, pues muchas no existirán. Quiero decir que los países se quedarán vacíos. Pero lo de que te capen el vídeo y tal, ya como que por el forro, ¿no? Sí. No, yo ya digo, sí, total. Nosotros no estamos... A ver, yo estoy a favor de que se pongan el pinchacito, ¿eh? Yo no estoy... Esto es como el dicho este, ¿no? Pero con los canales de YouTube y los que tienes por ahí, ¿no? Es como el dicho ese que dice, estos son mis principios, si no les gustan, tengo otros, ¿no? Pues es como... Sí. No. Estos son mis canales, si no les gustan, tengo otros. Aquí hago hincapié que el que se quiera poner el pinchacito se lo ponga, que está en su derecho y que debe de hacerlo porque lo dice el gobierno. Yo soy de los que piensan que en unos años no habrá burbuja inmobiliaria y será barato ir a los sitios. Entonces, yo digo que sí, que el que se quiera medicar se medique y el que quiera pincharse que se pinche. Nosotros no estamos en contra de eso. Lo que estamos en contra es de las mentiras que se dicen por ahí y se llamen ellos negacionistas cuando los que niegan son ellos las verdades. Pero bueno, eso ya es un tema que la gente no tiene la culpa la tienen los házaros. Hoy he visto por ahí en un grupo, no recuerdo ahora cuál, pero que han acuñado ya, bueno, no sé cómo se dice, pero que han introducido en el idioma español, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el término covidiota. Real, ¿eh? O sea, real. Y pues ahora ya digamos que está registrado y bueno, que viene todo el tema de que aquí lo utilizamos un poco como para decir, esta gente pues que a lo mejor no piensa, se lo cree todo, no tiene pensamiento crítico, pero en realidad lo han acuñado bien en Estados Unidos, que lo utilizan para los que no respetan las restricciones, los que son un peligro para los demás y para todo esto. Entonces ya está el término, es oficial, se puede utilizar, es un neolenguaje de estos de covidiota. Covidiota. Bueno, sí. yo hoy vengo preparado
con mi oráculo, con el ojo que todo lo ve. Ya veo, ya. He venido ya dispuesto a esta tertulia, preguntas que tienen que ver con el yo superior y que tienen que ver también con la canalización. Ya vengo canalizado. Fijaros que vengo potente. Todo dispuesto a deciros lo que queráis. Bueno, en realidad la sesión de preguntas y respuestas está abierta a cualquier tipo de pregunta y sí que es verdad que se dieron muchas en la línea pues, del yo superior, porque el último vídeo habíamos hablado de ello, pero yo he ido tomando también, voy tomando nota por los grupos de Telegram, de los diferentes comentarios, también los que se han hecho por aquí. Así que los que quieran preguntar cosas, que sepan que si no se contestan hoy, ahí quedan registradas las preguntas y si son interesantes, pues trataremos de comentarlas en futuros vídeos. O hoy, si da tiempo. Dice, sois Illuminatis. ¿Lo dices por esto de aquí arriba? No, hombre, no. Este es Sauron. Adivina quién era Sauron. Bueno, pues ves tú diciendo ya si quieres alguna de las preguntas que tienes apuntadas. Sí, por aquí tengo algunas que quedaron preguntas sin respuesta por cuestión de tiempo de la sesión anterior de la semana pasada y también tú puedes ir cogiendo las que vayan entrando. Yo luego cuando acabe el vídeo las copiaré y las tengo aquí un documento y las voy poniendo aquí. Vale, así que las paso por el private chat como el otro día. Sí, ok, vale, me las pasas por ahí. Entonces, vale. Bueno, las preguntas, siguiendo el hilo de las muchas preguntas que salieron la semana anterior, sí que es verdad que estaban muy en la línea de guías y de canalizar el yo superior y de todo esto. Así que vamos a seguir con estas preguntas. La siguiente pregunta, no tengo el nombre de quién la hizo, pero dice guías. ¿Cómo contactar con los nuestros y su papel en la sanación? Entonces, aquí vienen unas cuantas preguntas sobre guías. Lo primero de todo, cuando hablamos de guías, bueno, yo voy a hablar desde mi experiencia. Claro, no voy a hablar de nada que no tenga que ver con mi experiencia. Y aquí caben muchas otras experiencias de otros tipos. Entonces, partiendo de esa base, yo voy a compartir pues, el conocimiento del que disponga o de mi propia experiencia. No significa que sea la única respuesta que pueda haber, simplemente es mi interpretación o mi punto de vista. Cuando hablamos de guías, hay varias cosas que me gustaría, primero de todo, aclarar. Y es que tenemos, en general, generalizamos, pero existe la tendencia a otorgar siempre una responsabilidad o un poder a un agente externo. Es como si tú, por ejemplo, estuvieses en el colegio y tuvieses que hacer un examen y tuvieses a alguien que te va a decir cuáles son las respuestas. No tiene mucho sentido, ¿verdad? Entonces, cuando nos vamos a todo este mundo energético, ahí se mezclan muchas cosas, algunas serias, y también se mezcla mucha fantasía y se mezclan también muchas percepciones que son difíciles a nivel interno de captar cuál es la fuente o de dónde viene. Por ejemplo, tu mente es tu guía. Tú a veces te dicen una pregunta y tú no tienes la respuesta en ese momento y simplemente ¿qué haces? Te quedas un momento pensando y tu mente te da una información. ¿Cómo sabes que esa información viene de tu mente o viene de otra fuente? Lo mismo con los diferentes niveles de la mente. La mente subconsciente está constantemente transmitiendo un mensaje. Tú a lo mejor puedes estar fingiendo con tu mente consciente y tus guías de la mente subconsciente están dando un mensaje muy diferente. Entonces, esto es interesante tenerlo en cuenta. Y yo siempre abogo por tratar primero de empezar por uno mismo, es decir, salvando, digamos, los muchos matices que pueda haber, cuando hablamos de contactar con un guía, estamos asumiendo de que nosotros no somos capaces. Hay una incapacidad por nuestra parte. Obviamente aquí podríamos entrar en muchos matices, pero básicamente es eso. Entonces, esto es lo primero. Ahora, cuando hablamos de guías, de algo que vaya más allá de nosotros el único filtro que tenemos realmente para contactar con guías que puedan aportar un nivel de conciencia superior al nuestro es el alma.
Es como si tú vas a pedir la opinión de otra persona, lo vamos a llevar al plano físico porque es mucho más fácil de entender. Lo energético es como muy misterioso, es intangible. Pero si tú tienes un problema, puedes pedir opinión a diferentes personas, pero vas a pedir opinión a una persona que tenga ese mismo problema o que nunca haya experimentado nada parecido. Obviamente no, igual puedes buscar contrastar esa información o tener otras opiniones, pero tú vas a buscar una fuente que te pueda resolver eso. Vas a buscar un consultor o un mentor o una persona que tenga una experiencia o que tenga una mayor sabiduría en ese campo. Entonces, cuando nosotros contactamos con la guía interna, con los guías, lo principal es tener en cuenta que no porque venga del interior o venga de una fuente, podríamos decir, energética o sin cuerpo físico, significa que esa guía sea más válida que tu propio pensamiento al respecto. Entonces, entramos ahí ya en el factor alma. Lo único que a nosotros nos va a poder permitir filtrar la guía de calidad es que nosotros la hagamos a través del contacto con el alma. Y eso implica un trabajo que empieza por uno mismo. Entonces, yo, en lo particular, todo aquello que trate de obviar esa parte o que no ponga el énfasis en el desarrollo interno, me parece pues, sospechoso en muchos casos o de baja calidad, simplemente. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que cuando uno empieza a contactar con el alma es el primer guía interno que tú tienes. El alma se va a comunicar contigo a través de la intuición. Entonces, ¿qué importancia tienen ahí los guías? Bueno, pues tienen una importancia relativa. Entonces, este es el punto de partida del que me gustaría empezar contestando esa pregunta. Dicho eso, claro que hay guías. Y puede haber guías de diferentes tipos. Puede haber guías que sean, por ejemplo, vamos a decir, almas que no están en encarnación y que pueden tener una relación contigo kármica por algún tipo y que puedan darte algún tipo de guía. Pueden ser también, por ejemplo, personas que tengan un cierto desarrollo espiritual y que cuando se van a dormir en los niveles astrales tienen un cierto grado de autoconciencia, están conscientes, aunque a lo mejor no necesariamente recuerdan cuando vuelven al cuerpo físico, y que puedan ser ayudantes espirituales o ayudantes invisibles. Puede haber guías también que tengan que ver con ángeles en todos sus rangos y niveles de conciencia también. Puede haber guías que tengan que ver con el maestro de un individuo, y los maestros no tienen una relación de maestro con una persona tal cual. Sí es una relación que puede ser, que es muy íntima, una de las relaciones más íntimas que se puede tener a ese nivel, pero un maestro es maestro de un grupo de individuos que han sintonizado con él y que por el nivel vibratorio de sus campos energéticos han podido entrar en contacto con el campo energético de ese maestro. Y ese maestro no es tanto que esté preocupado individualmente de cada uno de las personas que están en su campo magnético, sino que su propia vibración, la calidad vibratoria de sus pensamientos, de sus sentimientos, llega a ese grupo. Y cada uno de los individuos, digamos que en base a su cultura, podríamos decir, o a sus estructuras, vamos a decir, a sus ideales, va a poder interpretar con mayor, digamos, precisión o menor ese mensaje que llega del maestro. Entonces, nos damos cuenta de que hay un montón de guías. Cuando nosotros estamos específicamente, porque la pregunta era, ¿cómo contactar con nuestros guías y cuál es su papel en la sanación? Mi respuesta es contactar a través del alma, es decir, si para ti el hecho de contactar con el alma te suena extraño o no tienes muy claro cómo hacerlo, mi recomendación es que empieces por ahí, que desarrolles una relación muy íntima y estrecha con el alma hasta el punto de que puedas sentir la presencia del propio alma y que puedas empezar a interactuar con el alma, a hablar con el alma, y a partir de ahí se pueden dar muchos tipos de contacto, con muchos tipos de guía interna. Cuando el papel de los guías en la sanación es que hay diferentes guías, igual que en el mundo físico hay personas pues, que están especializadas en diferentes cosas, pues hay uno que es mecánico, uno que es cocinero, uno que es sanador, uno que es economista, otro que es político, otro que...
cada uno tiene su especialidad. En los mundos internos, que simplemente hay conciencias que simplemente no tienen cuerpo físico, pero tienen un cuerpo astral o tienen un cuerpo mental o tienen el cuerpo en el nivel que sea, hay también individuos, conciencias que están especializadas en un tipo de, digamos que tienen un desarrollo, una línea de aprendizaje más desarrollada en ciertos aspectos. En el campo de la sanación, esto también sucede. Entonces, puede haber guías que estén especializados en tratar de ayudar a personas que se dedican a la sanación, o hay ángeles que están especializados en el campo de la sanación. Y esa relación, pero bueno, esto nos vamos a ir a la siguiente pregunta, así que esa es la respuesta a la pregunta, la vuelvo a recordar porque yo me enrollo bastante con las respuestas. Guías, ¿cómo contactar con nuestros guías y cuál es su papel en la sanación? Y si salen más preguntas de esta respuesta, pues luego las tomamos nota y las contestamos. La única que ha entrado en el private chat es la de Estela Maris, dice, hola, indica, ¿la conciencia búdica o será Crística. Crística, ¿no? Sí. ¿Eso es quinta dimensión? Sí. Buena pregunta. Cuando hablamos de conciencia crística, estamos hablando de... Bueno, aquí hay diferentes niveles. Cuando hablamos de quinta dimensión, es como que caben muchas cosas y, en general, yo creo que tendríamos que empezar me gustaría empezar a definir por ahí. Entonces, tenemos la primera dimensión. O sea, nosotros vivimos, se dice, en el mundo 3D, en lo que se llama, así de una forma muy vaga, la Matrix. Esa Matrix es 3D. En esta Matrix, nosotros tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo emocional y tenemos un cuerpo mental, mente racional. Más allá de eso, en estas tres dimensiones, nosotros percibimos profundidad, ¿no? En el espacio percibimos altura, profundidad y ancho, ¿no? Y eso es una visión en tres dimensiones, a través de nuestros sentidos. Cuando nosotros hablamos de la cuarta dimensión, aquí podríamos entrar digamos que hay diferentes corrientes, porque desde una perspectiva más científica, la cuarta dimensión es el tiempo. Es la sucesión de eventos en la 3D que genera digamos, esa continuidad de sucesos en el momento presente que llamamos tiempo. Pero también cuando hablamos en ciertos ámbitos espirituales o esotéricos, la cuarta dimensión es considerada el mundo astral. Esa cuarta dimensión del mundo astral tiene que ver con que en ese plano astral nosotros, el factor espacio y tiempo es muy diferente a la 3D. Tú puedes percibir en ese nivel exactamente todo lo que existe en el nivel físico tiene su contraparte etérica y también astral, pero también existen otras cosas, formas de vida, lugares que no existen en el mundo 3D. Lo que sucede es que cuando tú ves un objeto en el plano astral, tú no lo estás viendo desde la perspectiva 3D. Tú puedes ver el objeto por delante, por detrás y por dentro al mismo tiempo. Entonces, claro, esto es difícil de explicar. Es tan difícil de explicar como si tú eres un punto que estás en un papel y eres 2D, ¿cómo tú vas a poder percibir, si solamente percibes, digamos, el ancho y el largo, cómo vas a poder percibir la tercera dimensión? Está fuera, es la altura. El que está aquí puede percibir la 2D fácilmente, pero tú desde aquí, ¿no? Todo lo ves plano. Con la cuarta dimensión sucede algo parecido. Desde los sentidos 3D tú no puedes percibir la cuarta dimensión porque está fuera. Podríamos decir, es algo que sale de la percepción de la 3D. Ahora, en el plano astral, esto es así. Para poder entenderlo un poco mejor, cuando nosotros pasamos al plano astral, este cuerpo astral, se dice también que es el cuerpo de deseos o el cuerpo de sensaciones. Es decir, nosotros experimentamos sensaciones, experimentamos deseo porque tenemos este cuerpo astral. Todo ello en sí mismo, cada una, podríamos decir, de las células y de los átomos que forman este cuerpo, es un átomo que es sensitivo en ese sentido. Entonces, nuestro cuerpo astral no necesita sentidos como los que tenemos físicos. No necesita ojos para ver, no necesita oídos para oír. Nuestro cuerpo astral directamente ve, oye, toca, huele y degusta
a través de todos sus sentidos. Ahora, no es una experiencia física, es una experiencia astral. Aquí se podía complicar más el tema. Esto nos permite comprender que la percepción en sí misma es muy diferente ya. Y de la misma forma que tú estás experimentando la realidad a través de todo tu cuerpo astral, no a través de unos sentidos, unas ventanas que están conectadas a un cerebro, tú también los objetos los puedes ver con tu intención al mismo tiempo desde cualquier perspectiva. No te hace falta girar el objeto o no te hace falta abrir una caja para verla por dentro. Entonces, eso es considerado también la cuarta dimensión. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos en todas estas corrientes espirituales, hablamos siempre de la quinta dimensión. ¿Por qué? ¿Por qué no pasamos por la cuarta dimensión y vamos directamente de la 3D a la quinta dimensión? Porque ese plano astral es un plano de emociones y de deseos. Entonces, tenemos que imaginar que nosotros todo lo que sentimos, toda la cualidad emocional de todo lo que pensamos pasa a ese plano astral. Pero no solamente lo nuestro, sino también de cualquier otra forma de vida, animales inferiores o superiores. Y no solamente eso, sino también de todas las humanidades, podríamos decir, y personas que han vivido. Hay una remanente en ese plano astral que tiene eones, tiene miles, millones, millones y millones de años. Muchas de esas formas astrales tienden a desintegrarse, pero muchas otras son muy fuertes. Ahí entramos en todo el mundo de los egregores. Hay muchos egregores en ese plano astral que son ancestrales, son de la humanidad más primitiva, se empezaron a generar. Entonces, ¿qué pasa? Que ese plano astral también es conocido como el plano de la ilusión. Tú imagínate que todo lo que tú piensas y sientes se manifiesta automáticamente. ¿Te imaginas el caos? Por eso nuestra conciencia está anclada en este 3D, porque en la medida que nosotros no somos capaces de controlar nuestras emociones, nosotros no estamos capacitados para vivir de forma autónoma y autoconsciente en este plano astral. Y esa es la tarea importante que nosotros estamos haciendo aquí en este nivel de densidad. Aprender, entre otras cosas, a controlar nuestra personalidad, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Porque cuando pasemos al plano astral, donde todo se manifiesta simplemente con la intención, con el desear, nosotros tenemos que estar en un estado meditativo para no generar un caos alrededor nuestro, para no coger y pensar en un lugar porque no somos capaces de controlar nuestro pensamiento y manifestarnos en ese lugar. Entonces, esta limitación de espacio-tiempo hace que nosotros podamos tener un proceso de aprendizaje. Si no, no seríamos capaces porque no controlamos nuestros propios impulsos internos. Entonces, la pregunta era, ¿la conciencia búdica o crística, eso es la quinta dimensión? Técnicamente, hemos dicho, el plano astral es la cuarta dimensión. El plano mental superior sería la quinta dimensión. Esa quinta dimensión, y aquí sí que se relaciona mucho con el alma, es decir, lo vamos a decir de otra manera, esa quinta dimensión es lo que llamamos conciencia del alma. Y ahora entramos en lo búdico y crístico. Si nos fijamos, y aquí estoy como dando diferentes vueltas para intentar explicar un mapa de una manera bastante amplia. Si nos fijamos en los diferentes reinos de la naturaleza, tenemos el reino mineral, materia puramente física. Eso es la 1D sería, la primera dimensión, reino mineral. Tenemos el reino vegetal. Esto es ya una materia que ya tiene sentimientos, ya tiene sensaciones. Las plantas sienten, por eso crecen hacia el sol, por eso se manifiestan con una conciencia que para nosotros ya sí que la percibimos como algo que está vivo, aunque todavía no veamos que tiene un intelecto desarrollado. Serían las plantas, el reino vegetal sería la segunda dimensión en términos de conciencia. La tercera dimensión sería el reino animal. Son ya conciencias que empiezan a manifestar una inteligencia, al principio muy instintiva, pero poco a poco cada vez más compleja. Tenemos el reino humano, que sería la cuarta dimensión, donde ya existe una autoconciencia de uno mismo. Entonces, ¿qué pasa cuando existe autoconciencia? Que el ser humano empieza a desear. Ya no es tan instintivo, sino que empieza a desear, porque piensa, desea cosas. Y luego tenemos la quinta dimensión, que sería reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino humano y reino de las almas. El ser humano, la particularidad que tiene es que potencialmente es un alma encarnada en un cuerpo animal. Es la cuarta dimensión. Es la conciencia que vincula el reino animal, es decir, la 3D,
con el reino de las almas, es decir, el mundo espiritual. Eso técnicamente sería la quinta dimensión. Ahora, cuando hablamos del alma, el alma tendríamos que entenderla como si fuese el nivel más denso, es como si fuese el cuerpo del espíritu, del yo soy. El alma es el cuerpo del yo soy. Igual que este cuerpo que está aquí hablando es el cuerpo de un alma, ese alma a su vez es el cuerpo del yo soy. Si nos paramos a pensar, se dice que el alma es luz, es amor y es poder. Cuando se dice que el alma es luz, significa que su cuerpo es de una vibración tan alta que es luz. Este cuerpo denso está hecho de luz también, lo que pasa que es una luz de una baja vibración. Sabemos que lo que llamamos materia es luz densificada. Sin embargo, cuando hablamos de alma, estamos hablando de esa luz en su grado máximo de sutilidad. Pero como cuerpo, lo importante no es este cuerpo, lo importante es que yo siento, yo deseo y yo pienso. Pues el alma, que es ese cuerpo de luz, a su vez también siente, a su vez también piensa. Ok, cuando el alma siente, como es un nivel de vibración muy superior, se dice que es una conciencia crística, es amor. En realidad, el alma manifiesta una conciencia crística que tiene que ver con el aspecto amor, por eso se dice que Cristo, Jesucristo, es amor, ¿no? Y nos dio esa doctrina de amor, de ama a los demás, etcétera, etcétera, porque él está experimentando esa conciencia crística, es un alma encarnada, plenamente consciente. Y a su vez también esa conciencia crística, ese amor, cuando se mezcla con el intelecto, se transforma en sabiduría, y eso tiene que ver con el plano búdico. Entonces, en realidad, nosotros estamos hablando de que hay un plano físico, hay un plano emocional, hay un plano mental, hay un plano causal que tiene que ver con el alma y que tiene que ver ya con ese nivel crístico, hay un plano búdico, hay un plano átmico y hay un plano monádico. ¿Ok? En realidad sería un plano ádico, pero bueno, no vamos a entrar ahí. Hay como 7 dimensiones. Ahora, esto es una explicación bastante técnica de esta pregunta. Vuelvo a leer la pregunta, era, indica, ¿la conciencia búdica o crística, eso es la quinta dimensión? Bueno, pues con la respuesta que he dado, he dicho que no, que cuando hablamos de conciencia crística estamos hablando de un tipo de conciencia, cuando hablamos de conciencia búdica hablamos de otro tipo de conciencia. Tenemos 2 grandes representantes en nuestra civilización y no es casualidad, y justo ayer estuvimos haciendo una meditación sobre ello, la conciencia de Jesucristo, crística, que tiene que ver con Krishna, y la conciencia búdica de Buda. Son 2 grandes avatares que manifiestan 2 estados de conciencia, al final son títulos. Cualquiera puede tener una conciencia crística o búdica. Y estamos hablando de todo un escalafón de conciencias. ¿Cuál es nuestra tarea? Para la mayoría de nosotros, para todos los que casi seguro estamos viendo Caja de Pandora, manifestar en primer lugar, contactar con el alma, manifestar el alma y que a través de ese contacto con el alma nosotros podamos empezar a canalizar y a filtrar ciertas vibraciones que podríamos llamar crísticas y gradualmente esas vibraciones crísticas nos vayan conectando con nuestro nivel búdico, que es intuitivo, que es cuando se mezcla, como he comentado, el amor con la inteligencia en los niveles del alma. Bueno, vamos a ir pasando por aquí las preguntas que voy contestando. Comentarios, Luis, puedes ir haciendo también. Una pregunta que tiene 2 partes, porque creo que... Bueno, a ver, mira, mejor explicarla porque es que es el comentario que quiero hacer porque esto puede entrar en debate, ¿no? Millors desde Colombia dice, estoy confundida, ¿no era que los ángeles eran entidades oscuras disfrazadas que nos engañan para robar nuestra energía? Y dice más abajo, es que se supone que esos ángeles son entidades que aparecen con bases en nuestras creencias y yo dejé de creer en ellos por la información que descubrí, pero ahora me confunden. No puedes confundirme a la gente. Indica. Ya, es que, bueno, no sé, por aquí veo algunas preguntas, dice, paso palabra, me quedé sin neuronas. ¿Qué tal? No se ha entendido mucho lo que trataba de explicar. Claro, es que al final, si simplificamos mucho el tema, pues nada, lo simplificamos, pero si queremos comprender... Eso que has leído viene a otra historia que me pregunta. Ah, vale, ok. No tiene que ver nada con lo que tú estás diciendo. No, porque estaba hablando aquí del... ¿Cómo se llama? Del que tengo detrás, del Sauron, que si era Házaro o no era Házaro.
estamos hablando de eso. Y hemos acabado en el Big Crunch y el Big Bang. Entonces, sí, al final yo creo que se mezcla mucho todo también, los símbolos y demás, los ángeles. Esto lo explicamos el otro día al final. Cuando hablamos de los ángeles hablamos de otro reino. Hablamos de un reino de la naturaleza. Y ese reino de la naturaleza también tiene muchos rangos de vibraciones, como hablar del ser humano. Bueno, el ser humano, pues tú puedes conocer a seres humanos que estén más evolucionados o menos evolucionados. Lo mismo ocurre con el reino angélico. Lo que pasa que el reino angélico podríamos decir que es de baja vibración, para no complicarlo mucho vamos a decir así, en realidad se llaman elementales. Pero cuando hablamos de elementales o de ángeles, estamos hablando de ese mismo reino en un grado de vibración más densificado, más conectado con la materia, o en un grado de vibración que está mucho más conectado con el alma o con el espíritu. Entonces, vamos con más preguntas. Que al final, con las respuestas salen 3, 4 preguntas. Tengo aquí una lista que creo que a este ritmo va a ser como la deuda de los países. Sí, vamos a entrar un momento en debate polémico, porque uno tiene que hacer de poli bueno y otro tiene que hacer de poli malo, ¿no? Yo voy a hacer de poli malo, que me gusta ir a donde toca. La gente que dice que los ángeles son malos, yo los comprendo. Tú canalizas y no sabes con qué estás canalizando, si con alto o bajo astral, ¿no? O con demonios o con ángeles. Y resulta que te dan una información y resulta que ese ser te está manipulando. Y puede ser un ángel, porque puede ser un ángel caído, o puede ser un ángel de verdad, un ángel que esté en una frecuencia más elevada. Entonces yo veo que a la gente eso le confunde, pero el problema, el daño no está ahí. El daño está en los youtubers que han empezado a demonizar a los ángeles. Porque decían que, claro, que tiene que ver con el reseteo, que tiene que ver con el tema de la Iglesia Católica. Al final, lo que la gente debería de entender es, vamos a quitar la palabra ángel por algo que vibra a una vibración superior a la nuestra, ¿vale? Y demonio a algo que vibra a una energía inferior a la nuestra. Entonces, vamos a hablar en ese término. Están los que te pueden ayudar y los que te van a joder la vida. ¿Con qué te conectas? ¿Con los que te quieren ayudar o con los que te quieren joder la vida? Eso es lo que tienes que aprender a discernir. Entonces, llamar ángeles o demonios es un dialecto que queda muy limitado y pertenece a la Iglesia Católica, que no se debería de hablar porque realmente es limitante. Pero ¿y si hablamos de seres de luz de una capacidad superior? Ahí ya no hay problemas, ahí ya no hay que decir ángeles. Pues vamos a entender a estos ángeles como esos seres de una capacidad superior que sí pueden ayudar al ser humano y no son del bajo astral. Claro, el problema es que existen tantas distorsiones y como humanidad somos tan infantiles y sobre todo, si somos infantiles ahora, ¿de dónde venimos? O sea, venimos en términos de conciencia venimos de la mierda. Entonces, todas las enseñanzas espirituales y esotéricas han sido tan degradadas y tan manipuladas que se mezclan muchos conceptos. Claro que hay verdad, incluso en las enseñanzas de las tan, ahora podríamos decir, tan abandonadas, por decirlo de alguna manera, ¿no? O tan que nos damos cuenta de la gran manipulación que ha habido, ¿no? De las religiones organizadas. Pero también hay grandes verdades ahí detrás de eso. Por ejemplo, igual que estábamos hablando de los ángeles, que si son buenos, que si son malos, que ahora también con YouTube es una locura y también con todo el tema de la conspiración se mueve una cantidad de basura increíble, que no solamente manipulan y hacen fake news los de un lado, sino que en el otro extremo nos vamos a la polaridad opuesta. Yo he visto gente con todo el mundo de la conspiración más dañada psicológicamente y más mal que personas que a lo mejor están creyéndose al detalle todo lo que sale por los medios de comunicación. Al final he visto esas personas con más esperanza y con una vibración más alta que personas que están en el mundo de la conspiración que ya no saben ni qué información coger y que están viviendo en una distorsión de la realidad al final tan grave como la distorsión que nos pueden estar haciendo con todas las mentiras que se están diciendo en los medios. Yendo al ejemplo, volviendo un poco a lo de antes, la Iglesia, por ejemplo, o en las religiones se nos habla del infierno. Y se nos dice que el infierno para las personas que son muy malas, es eterno. ¿Qué significa eso desde un punto de vista un poco más profundo? Cuando una persona está viva y comete muchas fechorías y se porta mal y experimenta emociones de muy baja vibración o comete actos de muy baja vibración, toda esa energía pasa directamente a su cuerpo emocional y a su cuerpo mental. Cuando esa persona desencarna, es decir, deja atrás el cuerpo físico,
pasa a vivir, a su conciencia pasa a estar en el cuerpo astral. Y si su cuerpo astral es muy pesado, es extremadamente denso, ¿a dónde va a ir? A los niveles de vibración del plano astral, de vibraciones muy bajas y muy densas. ¿Y qué tal se siente ese nivel? Se siente como el infierno. Se siente realmente mal. Puedes vivir en un bucle de agonía, experimentando el dolor que has causado, porque hay que tener en cuenta que cuando uno fallece y pasa al plano astral, todos aquellos vínculos que ha generado con las personas, tanto para bien como para mal, pero en este caso, vínculos negativos por haber hecho daño a otra persona y que esa persona haya sentido un mal hacia ti, todos esos vínculos se van a manifestar de forma automática. Por lo que comentaba antes, ya no hay, digamos, una 3D que baje la velocidad de manifestación, que es lo que hace la 3D, que se necesita mucha energía para manifestar. En el plano astral se manifiesta automáticamente cualquier cosa que se sienta. Y además, como no hay una limitación, no hay un embotamiento del cuerpo físico, esos sentimientos son todavía mucho más intensos para bien y para mal. Y ese proceso, realmente la única mentira, podríamos decir, más allá de toda la manipulación, es que es eterno. No es eterno porque en la medida que la persona va viviendo durante años, décadas o centenas de años o incluso miles de años, si su cuerpo astral es muy denso, gradualmente el cuerpo astral se va a ir sutilizando porque va a ir gastando el depósito de energía. En la medida que lo experimenta, la energía se va gastando, se va como diluyendo y en la medida que eso vaya sucediendo va a ir ascendiendo gradualmente a niveles de vibración superiores en el plano astral hasta que se libere de ese cuerpo astral, ya se haya utilizado tanto que pueda pasar, pues vamos a decir, y aquí entraríamos en otro tema, en lo que la Iglesia o las religiones han llamado el cielo. Entonces, hay verdad allí, pero hay que analizarlo de una manera un poco más, poco a poco, ¿no? Y en la medida, sobre todo, que hay un interés y hay una curiosidad y hay una llamada hacia el crecimiento espiritual, pasar un poco de esa comprensión tan infantil y tan dualista de las cosas a intentar abarcar estos temas desde una concepción mucho más científica. Eso es el esoterismo, es el estudio científico de las energías, es el estudio científico de la conciencia. Entonces, lo mismo, esto lo comento pues por lo mismo que se comentaba, ¿no? Si los ángeles son buenos o son malos, o si los ángeles tal como se pintan en las religiones que son, pues, son personas así vestidas con armadura y demás y con alas, o son un bebé en pañales con alas. Pues obviamente esto no es así y eso no significa que los ángeles no existan. Bueno, por aquí tenemos otra pregunta que más o menos ha quedado contestada, la contestaremos brevemente. Dice, ¿son necesarios los guías y los ángeles o basta con nuestro yo superior? Todo es necesario, pero la búsqueda de ese contacto con guías o con ángeles sin previamente o sin tener muy claro la necesidad del contacto con el yo superior solamente lleva a distorsión, lleva a generar fantasías y llega a generar formas de pensamiento, entidades de pensamiento y a contactar con entidades de baja vibración que lo único que van a hacer es retrasar nuestro proceso de crecimiento y de despertar espiritual. Entonces, ¿son necesarios los guías y los ángeles? Sí, claro, todo en el universo es necesario, por eso existe, en su nivel de conciencia. Pero, o basta con nuestro yo superior, no es una cosa u otra. Es necesario el yo superior realmente para hacer contactos con guías o con ángeles de un nivel de vibración superior. Bueno, tenemos por aquí otra pregunta que dice, desde Colombia estoy confundida, ¿no era que los ángeles eran entidades oscuras, disfrazadas que nos engañan para robar nuestra energía? Bueno, esto lo hemos contestado ya. ¿Cuántas dimensiones existen? Bueno, existen, las dimensiones lo he comentado antes, son, en realidad lo de las dimensiones es algo que puede llevar bastante a la confusión porque al final una dimensión es un estado de conciencia. No es tanto que sea un lugar físico tal y como nuestros sentidos físicos los perciben, sino que son estados de conciencia y obviamente tienen sus esferas también digamos que serían como análogas a lo que tenemos en el nivel físico, pero es otra dimensión, es otra historia. Entonces existen 7 dimensiones para nosotros que serían la física, y la física tiene una parte densa y una parte sutil, la astral y tiene una parte densa y una parte sutil,
la mental y tiene una parte densa y una parte sutil. La parte densa es lo que llamamos mente racional o concreta y la parte sutil es lo que llamamos nivel causal o el alma, o entraríamos en esa 5D que hablábamos antes. Hay una dimensión búdica que tiene que ver con los planos que están por encima de la mente, son planos arquetípicos, es donde están las energías sin forma. En el momento que esa energía búdica se filtra a los niveles de la mente, toma forma. Por eso el nivel de la mente, en realidad, es empieza a ser ya el plano de manifestación material. Luego tenemos, más allá del plano búdico, tenemos lo que sería el plano átmico, que tiene que ver con un aspecto que para nosotros es incomprensible a nivel de conciencia, pero vamos a decir que es el aspecto de la voluntad espiritual. Sería como la octava superior de los niveles mentales, donde esa mente ya se transforma en voluntad espiritual. Es en una voluntad o una mente que está conectada plenamente con la divinidad, con Dios. Y luego, después de eso, tendríamos el plano monádico, sería nuestro aspecto superior, sería lo que llamamos espíritu, o lo que sería el yo soy, que también se dice. Y luego tendríamos el nivel ádico. Ese nivel ádico ya, digamos que cuando el ser humano llega a esos niveles, ya hace mucho tiempo que ha dejado de ser técnicamente humano. Pero esos siete niveles, a su vez, son solamente, en un nivel macrocósmico, podríamos decir en un nivel divino, son solamente el nivel físico. Y eso es todo lo que sabemos, es decir, lo más elevado que como conciencia humana podemos llegar a mucho más que imaginar, forma parte de lo que sería la dimensión más baja del nivel cósmico. A ese nivel nos movemos. La analogía para que nos podamos imaginar de esto que hablamos, que es incomprensible, es como el proceso de desarrollo espiritual de una célula de mi cuerpo, de mi mano. ¿Te imaginas? El nivel más elevado de conciencia de esta célula, nada sabe de lo que yo siento, de lo que yo pienso o de mis aspiraciones espirituales. Forman parte del nivel físico. Y aquí podríamos hacer una analogía, sería el átomo o la célula que está ahí flipando, diciendo, wow, qué grande que es este universo, mi cuerpo, y ella está intentando evolucionar y ese nivel de evolución es como, bueno, los niveles más gaseosos de mi cuerpo. Y ella está ahí enquistada ahí en el trozo de piel, ¿no? Y dice, estoy aquí en la 3D de la piel, quiero pasar a la cuarta dimensión y pasa al torrente sanguíneo, entre comillas, ¿no? Entonces, esa sería un poco la analogía. Es inconcebible para esa célula poder imaginarse algo que vaya más allá del cuerpo donde vive. De esa misma forma, es en un nivel más macro, cómo nuestra conciencia está delimitada. Los niveles más elevados forman parte de lo que sería el cuerpo físico de algo de lo que no sabemos nada, que es ese Dios supremo, podríamos decir, en el cuerpo en el cual vivimos y tenemos nuestro ser. Así que, ¿cuántas dimensiones existen? Contestada la pregunta. ¿Algún comentario, Luis? No, de momento no. Perfecto. Vamos a ir con la última pregunta. Una consulta sobre nuestros guías. ¿Nos eligen ellos a nosotros o elegimos nosotros en función de las enseñanzas que tengamos que transitar? ¿Cómo podemos saber más de ellos? Mil gracias. Bueno, hemos hablado mucho de ellos en las otras preguntas y una vez más, no es como si nos eligen o nos eligen, es como una concepción muy simplista. Hay guías que pueden transitar con nosotros un tiempo o unos instantes, simplemente porque es como aquel que dice, yo puedo ir paseando por la calle y veo a una señora que intenta cruzar la calle y yo puedo guiarla, le puedo ayudar. ¿Cuánto tiempo va a ser mi relación kármica? ¿Me voy a quedar luego con ella ya el resto de mi vida? Haya pegado con la señora, ¿no? Que yo te voy a guiar. Pues no, la ayudo a cruzar la calle y yo me voy con mis cosas, ¿no? Pues los guías también, a cierto nivel, pues es lo mismo. Al final yo creo que un buen ejercicio es aterrizar las cosas a este nivel físico y por la ley de analogía podemos comprender muchas cosas sin perder el enfoque o el norte. Ahora, ¿cuál es la relación, por ejemplo, con mi mujer o con mi madre o con mi familia? Pues, hombre, es una relación mucho más estrecha, ¿no? Digamos que pues vamos a estar ahí, ¿no? Más o menos juntos. Más allá de que pueda haber circunstancias que a lo mejor haga que eso cambie. Entonces, pues con un guía pasa exactamente lo mismo. Puede haber relaciones de todo tipo.
Y puede haber guías que nos acompañen durante un tiempo, simplemente hasta que nosotros hacemos un proceso de aprendizaje o ellos hacen un proceso también de servicio de aprendizaje. Guías que puedan ser simplemente porque pasaba por aquí, yo estaba invocando guía, ayuda, llega, me echa una mano o me da una energía, lo que sea. O puede haber relaciones que sean mucho más largas, mucho más estrechas, como la que pueda ser, por ejemplo, de lo que podríamos llamar ese guía supremo, que es nuestro maestro espiritual, con el cual tenemos una afiliación kármica muy profunda que él conoce desde mucho tiempo antes de que nosotros ni siquiera sepamos nada de maestros ni nos planteemos estas cosas. Y va a ser una relación que en términos de tiempo va a ser un proceso de infinidad de miles y miles de encarnaciones. Entonces, hay relaciones de todo tipo. Vuelvo a reír la pregunta por si me dejé algo. Una consulta sobre nuestros guías, ¿nos eligen ellos a nosotros o los elegimos nosotros en función de las enseñanzas que tengamos que transitar? Ambas cosas se pueden dar y podemos tener diferentes tipos de guía, igual que tenemos diferentes tipos de relación en nuestra vida cotidiana. Siguiente pregunta, que esta era cortita. Pregunta desde California. Saludos, Endika. ¿Cómo saber que hemos conectado con nuestra alma y no con la mente lógica? Lo que llaman mente ego. Muchas gracias por tu respuesta. Bueno, cuando conectas con el alma lo sabes, pero sí que es verdad que es un proceso gradual. Entonces, hay diferentes señales muy inequívocas de que te pueden estar hablando de que estás conectando con el alma. Lo primero es que cuando hablamos del alma o de esos niveles causales, la mente tal y como se conoce no existe. Ese parloteo, ese diálogo interno no existe. Entonces, si tú estás llegando a un espacio de silencio interior, de expansión interior, donde hay quietud, donde tu mente, esta de la que hablas, egótica, lógica, está callada, tus emociones están calladas, y en ese espacio de vacío neutro tú empiezas a captar un tipo de pensamiento diferente, con un tipo, podríamos decir, vamos a decir, un tipo de pensamiento diferente, de una cualidad diferente, de una sutileza diferente, relacionado con temas que no son los temas de tu mente lógica, que tienen que ver con un sentido de trascendencia, con un sentido de elevación, de aspiración. Estás contactando con tu alma. Ahora, si el contacto con el alma se va a dar a través de un diálogo, pues probablemente ese contacto con el alma, siempre hay un contacto con el alma, si no, no estaríamos aquí encarnados, pero ese contacto con el alma sea muy tenue y ella, digamos, que esté como pueda intentando dirigir ahí la conversación, y puede que haya un momento donde te llegue una intuición y eso sea la guía que tú necesitas para ese momento. Pero creo que digamos que la percepción interna de la que he hablado antes es un buen síntoma. Si tú no eres capaz de alcanzar estados de silencio interno, es difícil que tú puedas contactar con el alma de una manera más o menos profunda. Pero hay muchas otras maneras. Puedes contactar con el alma simplemente tratando de contactar con ella, teniendo esa intención, eso es lo principal. Si yo quiero, por ejemplo, contactar con Luis, pues ¿qué es lo principal, Luis, que tengo que hacer? Pues estar por aquí preparado, ¿no? El martes a las 6 de la tarde o desbloquear el teléfono y escribirle un WhatsApp, sino que contacto ni nada, ¿no? Tengo que tener una intención previa. Entonces, pues con el alma es lo mismo, ¿no? Si tú no tienes la intención de contactar con el alma, pues bueno, oye, igual ella intenta contactar contigo, pero vamos a partir de ahí. Es exactamente lo mismo. Y luego, una vez que tú estás tratando de contactar con el alma, ¿para qué estás tratando de contactar con el alma? El alma no tiene, digamos, no tiene las preocupaciones que tu mente lógica, racional, tu ego tiene. Y además, esta encarnación es una encarnación entre tantas otras. Entonces, su perspectiva de la vida es muy diferente. Para tú contactar con ella, no es tanto que ella baje a tu nivel, aunque lo pueda intentar puntualmente, sino que tú eleves la vibración de tu pensamiento a su nivel. Y entonces el contacto ahí se convertirá en algo consecuencia de eso. Cuando tú contactas con el alma, vas a poder empezar a sentir cómo fluye una energía de una cualidad muy diferente a través de tu cuerpo y va a producir un estado psicológico que esa mente lógica y racional no está familiarizado. Esto es algo que empezamos, digamos, a mostrar el camino y la dirección en cursos muy básicos de sanación, en el nivel 2, que empezamos a utilizar, a canalizar esa energía del alma y produce un estado psicológico de paz, de silencio, de quietud, de amor. Entonces, tú ya te estás dando cuenta de que estás contactando con una energía que es diferente a la que al nivel psicológico
que tú experimentas cuando no estás contactando a ese nivel. Cuando vas contactando gradualmente con el alma, eso te va a dar un sentimiento de plena confianza, te va a dar un sentimiento de tener como vas a empezar a vivir una vida con propósito, con un sentido de propósito. Es algo que va más allá de que hagas una cosa a otra, ¿no? Simplemente tú sientes que la vida merece ser vivida y merece la pena aprovechar al máximo las experiencias de la vida, sean etiquetadas como buenas, como malas, porque lo vives todo en clave ¿de qué? De crecimiento y de expansión de conciencia, de crecimiento personal y espiritual, que ese es el propósito principal del alma, más allá de cómo lo manifiesta en una encarnación determinada, crecer y expandirse. Vas a empezar a contactar con una energía, una mayor vitalidad. A nivel energético, tu aura va a empezar a purificarse, vas a empezar a contactar con bloqueos y con muchas cosas, a empezar a tener mucha más claridad interna de lo que tienes que mejorar en ti. Vas a empezar a tener muchísima más lucidez y claridad en las cosas que suceden alrededor. Vas a ser capaz de discernir, porque el discernimiento es una de las facultades del alma. Cuando tú estás conectado con el alma, tienes la capacidad de discernir, de distinguir lo real de lo irreal, el engaño de la verdad. Y obviamente es algo falible porque estamos en un proceso, pero es una de las facultades. Y muchas otras cuestiones, ¿no? Va a empezar a haber un cambio, una transformación psicológica en ti. No puede ser de otra manera, no puede existir un contacto, un alineamiento con el alma que se vaya dando de manera regular y constante y que eso no produzca cambios y transformación. Y creo que con esta respuesta lo vamos a dejar aquí en el día de hoy. Preguntas con respuesta al final, ¿eh? Ya te digo, te lo has currado tú solo, ¿eh? Ya me he podido ir a dormir hoy. Bueno, familia, yo te iba a preguntar algo. ¿Tienes ya preparado el próximo taller? ¿Has hablado con Iván? Tengo que pasarle todo el temario y demás, pero sí el tema está definido y va a ser, no sé cómo lo dije el otro día, pero va a ser cómo conectar, cómo canalizar el alma para conectar con tu propósito de vida. Guay que te cagas. Bueno, familia, antes de seguir, os digo que todavía tenéis estos en Aulas Pandora, entréis en aulaspandora.com, busquéis Autor Indica para los que me escucháis en audio y los que estáis en Facebook o en YouTube, en la cajita de descripción pues tenéis el enlace directo y aquí podéis entrar pues a ver cualquiera de estos dos talleres que ya tenemos con Indica, ¿ves? Entráis por aquí, pam, tiráis para abajo y tenéis Despierta tus poderes psíquicos y el otro es Protección energética. Pues pueden hacer estos talleres durante todo el año y ya hemos hablado anteriormente de estos talleres, con lo cual solamente queda deciros que disfrutéis haciéndolos, que los paséis pipa y que realmente os pongáis en ello los que realmente queréis un despertar. Queréis trabajar la espiritualidad, la conciencia, un poco la terapia, pues aquí lo tenéis. Estos talleres son para el crecimiento personal de uno mismo. Indica, no sé si te queda a ti alguna cosita por decir a nivel faena. Pues no, pues nada, ahora estamos ya enfocados en el nivel 3 y el nivel 4, con muchas ganas, que sube un grupo súper potente, que acabamos de hacer el nivel 1 y el nivel 2. Y nada, luego para junio volvemos a empezar con el ciclo de nivel 1, nivel 2, hasta antes de verano. Estamos también con otros cursos de técnicas de gestión emocional y con, bueno, otras actividades. Todo lo tenemos ahí abierto, así que simplemente recomiendo a la gente que si están interesados, que entren en el grupo de Telegram del nombre de Ciencia Conciencia o que entren en la página web de cienciaconciencia.com. Perfecto. Bueno, pues vamos a despedir aquí a mi amigo Indica que se tiene que ir ya. Pues nada, niños, nos vemos la semana que viene. Un abrazo. La semana que viene, ¿más preguntas o ya hacemos tema? Oye, yo me lo estoy pasando bien, Luis. ¿Quieres que vayamos con algún tema? Si al final son temas muy monográficos, ¿no? Estamos hablando de la guía, todo esto. De hecho, cuando saques el recorte, le puedes poner un título más o menos de lo que han ido las preguntas, en vez de quedar preguntas-respuestas, como tú quieras. Y yo estoy súper cómodo así, porque yo me presento aquí, es como más divertido para mí. Así que si funcionan bien, por mí seguimos. Pues te he dejado ahí unos cuantos más, si quieres copiar y pegar antes de irte. Sí, voy a copiar todas las preguntas y seguimos. Y tengo una lista que, como comentaba antes, esto va a ser como las deudas de los países que no para de crecer.
que no hay manera, por mucho que vayas pagando, crece y crece y crece, pues tenemos aquí la lista de preguntas-respuestas. Pues familia, en unos minutitos volvemos otra vez. Esta vez vamos a tener a María del Carmen Romero. La enfermedad no es nuestra enemiga, es nuestra aliada. Segunda parte. El otro día hicimos la primera, hoy la segunda. Pues en unos minutitos volvemos. Hasta